¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos para compartir tu palabra, que realmente podamos, Señor, honrarte, adorarte por medio de una atención a ella. La solemnidad no es tanto por el predicador, porque él no es más que un instrumento inútil en tus manos. Simplemente lo importante es que vos vas a hablarnos por medio de tu palabra, que abrimos la Escritura y en eso sí hay solemnidad. Y, Señor, permítanos adorarte al estar atento a poder escuchar hoy tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos auxilie, a mí primeramente para transmitir estos conceptos, porque, Señor, yo no podría hacerlo sin que el Espíritu Santo pudiera obrar. Y así también te pido el auxilio por cada uno de mis hermanos, porque para que ellos puedan comprender y entender y esta palabra pueda hacer un trabajo en el corazón de cada uno, necesitan también que el Espíritu Santo trate. Entonces, Señor, en todo dependemos, desde el predicador hasta el último, el que está aquí, los niños, los grandes, cada uno dependemos de vos, Señor. Te pido que nos ayudes y sea esto realmente para bendición de nuestras vidas. Amén. Estamos terminando con nuestra serie de sermones basado en la instrucción de Pablo, de donde arrancamos, que era someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nos encontramos hoy con el último de los aspectos a considerar. El otro día lo hablaba con una de las hermanas que discipula y me decía, es verdad, Pablo ya salió hace rato de la iglesia local y fue a tu casa y a la mía, hizo un chequeo, ¿no? Y vio y habló el Señor, pero como si no fuera poco, se tomó el colectivo hasta tu trabajo y se puso a ver cómo era la cosa allá. El colectivo, la bicicleta, yo sé que algunos van en bicicleta a su trabajo, en auto, pero el Señor es así, su palabra abarca todas las áreas de nuestra vida. Y yo sé que hoy hablar sobre esta idea de los siervos y los amos va a generar algunos ruido. Es decir, bueno, una predicación que hable sobre relaciones laborales, sobre el trabajo, qué cosa más rara, ¿no? Algunos podrían pensar y decir, bueno, nunca escuché que alguien predicara sobre trabajo, ¿no? Es como que es algo secular, ¿qué tiene que ver con la iglesia, ¿no? Y yo creo realmente que seguramente en alguno va a causar una impresión. Claramente también causó una impresión en los lectores originales de la epístola. Pienso cuando allí en Asia Menor leen esta epístola y llegando al final, ¿qué pasó, Pablo? Hablando de los esclavos. La palabra original acá que leemos de siervos en realidad es esclavos. Una palabra que habla respecto al siervo más bajo, el nivel que eran los esclavos. Entonces, de repente los esclavos escucharon que hablaba de ellos y tal vez habrán dicho, ahora va a hablar de nosotros, va a reivindicar nuestro lugar, ¿no? Y no, bueno, no sé cómo habrá sido ese momento. Sí puedo saber, por el contexto de la historia, que
la vida de los esclavos en aquella época era bastante triste, por no decir tristísima. Muchos eran maltratados, abusados, torturados y asesinados por sus amos. Muchos pasaban esto. Sin ningún tipo de contemplación y sin que haya una ley que castigue a los amos por esto. Tenían todo el derecho los amos de tratarlos como cualquier cosa, venderlos, volverlos a tener, hacer con ellos lo que querían. Prácticamente los esclavos ni siquiera eran considerados personas. No lo consideraban como un ser humano. Para muchos pensadores de aquella época hablaban de los esclavos como herramientas que hablaban. Así como hablaban de los animales como herramientas, como hablaban de el arado, de las palas como herramientas, los esclavos eran herramientas. Un pensador de aquella época animaba a las personas a decir, bueno, si un esclavo se te enferma, ni te gastes en darle de comer, ya está, no sirve para más nada. Era como la fecha de caducidad del esclavo y lo dejaban morir. Entonces llama la atención que de repente Pablo se ponga a hablar sobre los esclavos. Porque no era algo muy que alguien hablara, ¿no? Y era una situación lamentable. No voy a seguir redundando para que no se vaya el tiempo. Realmente era lamentable la situación en aquella época respecto a los conflictos que había y la situación pésima que vivían en aquella época. Y esa misma situación lamentable, también muy triste, con los paralelos que tenemos hoy también, porque si empezamos a hablar sobre la explotación y la rebelión de los oprimidos, vamos a encontrar también un poco a este tiempo algunos paralelos a nuestra época, ¿no? Con la opresión, con muchas personas casi en condición de esclavitud. Todos los días usted lo ve en los noticieros, se encuentra un taller con personas en condiciones de esclavitud, ¿no? Todos encerrados, hacinados en un lugar, trabajando cuántas horas, ¿no? Y pareciera que se mantienen a veces algunos paralelos. Y en medio de esta situación lamentable, como pasaba allá en Éfeso, hoy la palabra de Dios nuevamente tiene algo que decir al respecto, que es lo que vamos a ver hoy. La palabra de Dios nos expresa, este es nuestro tema, que uno de los efectos de una vida llena del Espíritu es someternos unos a otros también en nuestras relaciones laborales. Así como la semana pasada hablamos de las relaciones familiares y la importancia de una vida llena del Espíritu para poder vivir una vida familiar feliz, también hoy vamos a ver que para relaciones laborales más fructíferas es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Dentro de este tema encontramos pauta a considerar para cada parte en esta relación laboral. La primera de ellas es la sumisión de los empleados, con la cual vamos a empezar a hablar hoy. Lo primero que encontramos, si hacemos un análisis, como muchas veces los animo, ¿no?, que hagan, lo primero que encontrás en el texto es el qué, es el mandamiento que vamos a tener. Después vamos a ver que el texto nos lleva a hablar sobre el cómo. Y al final vas a encontrar el por qué. O sea, vas a tener el mandamiento en sí, la forma de llevarlo adelante y la motivación para poder hacerlo. Te lo dejo eso como para que vos también te acostumbres a poder mirar y ir viendo, ¿no?, lo que tiene para decir. Entonces, lo primero que te dije es el qué del mandamiento. Lo primero que encontramos es el mandamiento que debería cumplir cada cristiano en su ámbito laboral o de servicio. En esta idea general yace el principio que encontramos luego desarrollado en toda la argumentación de Pablo. Él les pide a los efesios que se encontraban en situación de servidumbre o esclavitud y de una manera extensiva a todo para arriba, digamos, ¿no? Desde los esclavos que eran lo más bajo para arriba, que puedan considerar este mandamiento, que ¿cuál era? Obedeced a vuestros amos terrenales. Desde abajo, desde los esclavos, de doulios, que era la palabra, lo más bajo de todos, para arriba, obedezcan a sus superiores, a aquellos que los dirigen, que los lideran. A obedecer a ellos, o sea, atender a sus directivas, a sus demandas o solicitudes
ya sean amos, jefes o patrones, de una manera obediente. Que sean obedientes. La palabra que utiliza acá para obedecer es la misma que vimos, ¿se acuerda cuando hablamos de hijos, obedezcan a vuestros padres? Es exactamente la misma. Que sea obedecer realmente teniendo respeto por la autoridad que tienen. Te pusiste del lado de la patronal, amigo. No me ponga al lado de la patronal. Como ya le he dicho, es la palabra de Dios la que habla. Es Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, pero otro contexto, sí, pero el principio sigue siendo el mismo. Y podemos ver otro texto, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. De vuelta lo mismo. Y así vas a encontrar otros textos que hablan al respecto. Habla de una obediencia hacia aquellos que tenemos superior a nosotros. Llamarle supervisor, jefe, gerente, patrón, el dueño del negocio, lo que quieras llamarle, pero cabe perfectamente dentro de este mismo contexto. El tema a considerar es que muchos de los hermanos de Efesios se encontraban en situación de servidumbre antes de conocer a Dios. Claramente había muchos esclavos dentro de la iglesia allí en Éfeso. Y estimaban, ellos creían que ahora que estaban libres en Cristo, que era algo cierto, esto les podría dar beneficio de no tener que seguir tolerando las directivas de sus amos y mucho menos obedecerlas como antes. Dijeron, bueno, ahora que somos libres, chao, nos revimos. ¿Por qué tenemos que seguir? Si somos libres ahora en Cristo. Si Él nos hizo libres. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir sometiéndome a un amo que me dice lo que tengo que hacer y yo tengo que obedecerle? Ellos pensaban esto. Entonces Pablo tiene que exhortarle y les habla de parte del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, a que sigan obedeciendo, mostrando de esa manera la humildad y la sumisión que debe existir en cada persona que ha conocido a Cristo. Repito, Pablo les exhorta a que sigan obedeciendo, mostrando de esa manera la humildad y la sumisión que debe existir en cada persona que ha conocido a Cristo. Si el Señor, siendo Dios todopoderoso del universo, se humilló tomando forma de siervo, Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 7. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, doulios, hecho semejante a los hombres. Él fue el siervo perfecto, humillándose y mostrando la gloria de Dios en eso. Ahora, aquel que ha conocido a Cristo y que ha visto la humildad de Cristo en haberse entregado por nosotros, no puede actuar de otra manera. Y eso no se procura lograr simplemente en la iglesia o sirviendo al Señor en la iglesia local. Eso se demuestra en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Ya lo hemos visto cuando hablamos respecto al matrimonio. Ya lo hemos visto cuando hablamos respecto a nuestros hijos. Y nuevamente es el mismo patrón. Someternos te habla de humildad. ¿Y quién nos puede enseñar mejor de humildad que no es Cristo Jesús? ¿A quién otro podemos mirar? ¿Qué otro personaje en la Biblia podés encontrar que sea realmente humilde como fue nuestro Señor humilde? Humilde en todo sentido. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera, no solo en la iglesia local, sino también en nuestros trabajos. Tito capítulo 2, versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, así como Cristo agradó en todo. Que no sean respondones, así como Él no abrió su boca. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, como nuestro Señor fue fiel en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
¿Vas entendiendo entonces cómo es la mano? La pregunta que se nos puede generar entonces es, claro, Pablo estaba con los capitalistas, con la derecha. ¿Pablo está defendiendo la esclavitud? Él está diciendo que está bien que sigan y que se sientan felices ser esclavos. No, Pablo no estaba diciendo eso. Claramente no lo hace, ya que él mismo anima a que los hermanos que están en esta condición puedan procurar salir de ella. Fíjate 1 Corintios 7:21. Él dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, no te pongas mal por eso, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Y fíjate en Filemón, versículo 15 al 18, él le manda a Onésimo, a Filemón, se lo presenta, Onésimo era esclavo de Filemón, pero fíjense que Pablo intercede por Onésimo para que ahora Filemón ya no lo trate como un esclavo, sino como a un igual, como un hijo ya. Fíjense, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora le recibieses para siempre, ya no como un esclavo, no como alguien que va a trabajar por un tiempo y tal vez después lo deje libre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y fíjate si te quedan dudas, si él no procuraba hacer que las personas se liberaran. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Fíjate que está argumentando a favor de Onésimo. Ya no lo trate como esclavo, es tu hermano. Recibilo como si fuera que yo voy. Y fíjate si te quedan dudas. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Así que sacate de la duda de tu mente de que Pablo estaba a favor de la esclavitud. Claramente le está diciendo, si en algo te quedó debiendo, yo lo voy a pagar. Qué precioso acá ver a Cristo, ¿no? Él dijo, librar la esclavitud, porque yo voy a pagar su cuenta. Y Cristo pagó nuestra cuenta, ¿no? Si no, entonces Pablo, cuando habla sobre la esclavitud, no está haciendo una argumentación respecto a que esté malo la esclavitud, aunque lo podría haber hecho y implícitamente acá encontramos de que él estaba en contra de la esclavitud. Pero él no hace una argumentación en este texto que tenemos en contra de la esclavitud porque, ¿sabes cuál es el problema, hermano? El problema no estaba en sí mismo en el sistema de esclavitud. Pablo entendía que ese no era el problema, sino que el problema que había en esa época, como hay ahora, es el problema del pecado en el hombre. Ese es el problema. Algunos pueden decir, ¿y por qué en ese momento no aclaró? Bueno, mirá, parate ahora, 2000 años después. La esclavitud ha sido abolida, ya no existe más. Pero la tensión entre el obrero y el patrón sigue estando. Los problemas siguen estando. Ya no hay esclavos, pero aún así hay empresarios, hay hombres de poder que siguen tratando a las personas como esclavos. Y aquellos que deberían defender a los que están en mala condición se llenan su bolsillo. ¿Te das cuenta que el problema no es el sistema, sino que es el pecado de sus corazones? Últimamente ve los periodistas y ahora, ¿por qué están protestando? No, porque, no sé, bueno, por algo porque queremos que saquen el impuesto a la cosa. Y en realidad, vos los ves que, ¿qué problema de plata tienen estos muchachos? Ninguno. El pecado está en el corazón del hombre, ahí es el problema. O no me vas a decir que hablas con una persona, le acaban de dar un aumento y dice, no me alcanza, necesito más plata, porque nunca alcanza la plata. Le dan 40% y aún así se quejan porque dicen, no me alcanza. Entonces, todo el mundo tiene esta tensión y este problema, entonces no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con lo que en el corazón hay del hombre, que necesita ser tratado por el poder del Evangelio. Y esto es lo que Pablo está queriendo demostrar. Y esto es lo que Pablo está llamando a los hermanos a que muestren, a que vivan una vida diferente, no simplemente por el sistema que hay, sino simplemente por entender lo que Cristo hizo por ellos y ahora viviendo ellos de la misma manera.
Ahí estaba la situación. Ese era el punto. Pasa por ese lado el punto. No porque tal vez esté mejor tu situación laboral. Si estuviera mejor, qué bueno, vamos a orar para que esté mejor. Pero eso no te va a dar satisfacción. Solamente Cristo satisface el alma. Solo eso necesitas para ser feliz en tu trabajo. A Cristo y nada más que Él. No un 45% de aumento. No que te saquen el impuesto a la ganancia. Qué bueno si lo sacan, pero eso no hace feliz a la persona. ¿Y sabés cuál es el tema? El cristiano lo sabe, pero a veces parece que se olvida. Y entramos en esa misma vorágine y nos quejamos como se quejan los del mundo. Y el mundo hace piquete y ¿cuántos cristianos dicen? Mirá al hermanito ahí en el piquete. Seguimos adelante. Nuevamente podemos entender, así como lo vimos en otros casos, hasta dónde llega. Bueno, acá me dice Pablo que tengo que ser obediente en todo a mi superior. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite de obediencia hacia nuestros superiores es el hecho de que ellos le pidan a alguien que haga algo ilegítimo, inmoral o que atente contra algunos de los principios bíblicos que conocemos. Bueno, yo tengo que obedecer en todo, pero si mi jefe me dice que tengo que cambiar hoy el numerito que pongo en la cuenta, ¿lo hago? No, no lo tenés que hacer. Es básico eso, ¿lo entendemos? Fuera de eso, y aclarado los límites, la solicitud del apóstol es que los siervos puedan actuar con sumisión hacia sus amos terrenales, aún con los que son duros, considerando de esa manera que su actitud pueda generar en ellos una reflexión hacia la forma de vivir cristiana totalmente diferente a la del mundo y los conduzca a un arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando le dije a las hermanas? Hermanas, si tu marido es duro, que puedas realmente mostrarle el amor para que eso lo lleve a un arrepentimiento, para que ni simplemente con tus palabras, sino con tu forma de vivir, esa forma casta, esa forma sumisa, le genera a él que se arrepienta. De la misma manera, un siervo o un empleado o un operario que pueda actuar de una manera sumisa puede llevar a que su patrón se arrepienta. Fíjense, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, es parte de su voluntad. Poder sufrir por su causa. Entonces, no podés escudarte en el hecho de no obedecer a aquellos que están por sobre vos porque sean más, te comprendan mejor, sean más buenos. No, capaz Pedro lo dice. Aún con los que son de duro trato también tenés que tratarlos con respeto. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto que venimos viendo. ¿Se trata de acuerdo a lo que el otro hace o se trata de acuerdo a lo que Dios hizo por mí? A lo que hizo Él por nosotros. Ahora, de ninguna... Vamos a otro caso, no sé si hay alguno que le pase esto así, pero bueno, tal vez hay alguno que lo está escuchando en el video, o lo está mirando, y por ahí tiene la situación de que tal vez tu jefe es cristiano. No sé si a alguno le pasa que tenga un jefe cristiano. Bueno, yo tengo mi jefe cristiano. No creo que él escuche esto, pero él es mi jefe cristiano. A uno puede pensar, bueno, como mi jefe es cristiano, qué bueno. Entonces, bueno, ya no es lo mismo que con lo del mundo. Porque él es cristiano, entonces me tienen que entender. Claro, todo ya lo entiende, ¿no? Se entiende claramente a lo que me estoy refiriendo.
De ninguna manera debemos considerar que si nuestros superiores son cristianos, por ello deberíamos relajarnos en nuestra manera de servirles. Sino aún mucho más debemos cuidar de serles fieles en todo nuestro trabajo. Aún más tenemos que buscar servirles si son cristianos. Porque son nuestros hermanos. El propósito, hermanos, en definitiva, de este mandamiento es que al considerar nuestras obras, en definitiva, siendo un jefe malo, siendo un jefe bueno, siendo un jefe cristiano, sea el jefe que sea que tenga, es que por medio de nuestras obras las personas glorifiquen a Dios. Ese es en definitiva el propósito de esto. No es que busquen y digan, qué bien, cómo trabajaste. No, sino que digan, este es un cristiano. Este sí que, mirá qué raro, todos los otros me llegan tarde, nunca una horita extra, media hora para comer, respeta el horario, media hora para comer y come media hora, no se toma 45 minutos. Lo encontrás siempre trabajando, va hasta el lugar ahí, no está jugando al candy, está trabajando en su computadora. Qué bueno, qué fiel. Es porque, bueno, la gloria es para Dios por eso. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 2. Hablando de esto de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 2. Sí. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ay, mirá al cristiano cómo trata. Rebelde. Y que lo que decíamos recién, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Eso es para mí. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Seguimos adelante. Luego de considerar el mandamiento, el qué, ahora vemos el cómo. El apóstol expresa la forma a llevarse a cabo, en lo cual vamos a reflexionar rápidamente porque la hora se me va. Estamos en Efesios 6. Primero dice entonces la forma, versículo número 5. Primero dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, o sea, con respeto. Se expresa por un lado que se debe servir a nuestros superiores con temor y temblor. La idea no es cobardía o miedo irracional, sino del honor y el respeto que hacen ansiar a una persona agradar a otra. Si el cristiano no puede llegar a respetar a su amo o patrón por lo que él es, lo hace por el Señor, entendiendo que Dios lo ha puesto en ese lugar de autoridad. Es por respeto a esa persona, no por lo que la persona es, sino porque Dios lo puso en ese lugar. Si Él está en ese lugar de autoridad es porque Dios lo puso. Así como los políticos, los presidentes, los gobernadores son puestos por Dios, los que están en autoridad también son puestos por Dios. Por lo tanto, tengo que respetarlo porque Dios le ha conferido esa autoridad. ¿Se entiende esa? ¿Se entiende esa idea? No se me distraiga. Ya vamos a poner un cartelito en la luz para que se sepa que no hay que apagarla de afuera. La siguiente forma que dice aquí el texto, ¿qué dice? Con sencillez de vuestro corazón, o sea, sin doblez. Es la forma de trabajar que no tiene cosas escondidas, sino que se realiza con plena sencillez de corazón. La idea de esta sencillez de corazón es con sinceridad. Siendo sincero, es una persona en la cual el patrón se puede fiar, ya que se muestra tal cual es, o sea, que trabaja con integridad. No es una persona de que por delante actúa de una manera y por atrás el jefe lo mata. No es así. Porque una persona sincera, sencilla, se muestra tal cual es. En concreto, servir con respeto y con sinceridad es considerando, fíjense, ¿por qué es con respeto y con ese respeto? ¿Por qué con esa sencillez? ¿Por qué es como para quién? ¿Qué dice? Como a Cristo.
¿Cómo le servís vos al Señor? Con respeto, con temor y temblor. ¿Cómo le servís a Él? Con sinceridad. Entonces, de esa misma manera, dice Pablo, tenés que servir a tus superiores. Clarísimo, ¿no? La tercera característica de cómo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, es con dedicación. Es no sirviendo al ojo, o en vez de decir no sirviendo al ojo, no para ser visto, como traduce la Biblia en las Américas. No para ser visto por los hombres. Esto nos muestra la importancia de mostrar dedicación en lo que hacemos, en cumplir con constancia las actividades que nos tocan y no solamente cuando nuestros supervisores nos ven. Esto es muy común. Esto acá, Pablo hablaba de lo efesio o lo argentino, porque es una muy buena esta para lo argentino. Está el jefe, ¿viste? Se va el jefe. Se fue. Vuelve en 3 horas. Bueno, aprovechemos. Se fue por 3 horas, ¿no? Vacaciones, 15 días sin el jefe. Qué lindo trabajar en paz, ¿no? No. Eso es servir al ojo. Cuando te ve, sos muy dedicado. Cuando no te ve, sos un vago. Sos un holgazán. Y eso es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Por un lado, ¿por qué es pecado? Porque es hipocresía. Estás mostrando algo que no sos. Y está mal. Es pecado. Pero también es pecado, ¿sabes por qué? Porque estás robando. ¿Por qué estás robando? Porque a vos te pagan 10.000 pesos por trabajar, o 5.000 pesos por trabajar, lo que sea que gane. Te pagan por trabajar, no por estar sentado o paviando o hablando con los demás. Te pagan porque hagas un trabajo. Y si no estás trabajando en tu horario de trabajo y te pagan igual, porque cuando llega el fin de mes decís, bueno, si hay alguno acá que levante la mano que diga, no, mirá, descontame 2.000 pesos porque toda esta hora yo no trabajé, no hice nada. ¿Hay alguno así acá? No. Entonces a vos te pagan el sueldo completo por todas las horas, por las 176 horas de trabajo, por las que sean, las 8 horas y media, 9, las que sean. Te pagan por todas esas horas. Y si no los cumplís, ¿qué estás haciendo? Estás robando. Entonces es pecado. Tenemos que trabajar con dedicación. Al entender, fíjense que dice, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Si con dedicación haces lo que haces para el Señor, también lo tenés que hacer en tu trabajo. Tenés que ser el más dedicado. No te digo trabaje 15 horas. Porque bueno, uno también tiene sus cosas que hacer, pero en las horas que está en tu trabajo, sé dedicado. Mostrarle que soy el más dedicado de todos. ¿Por qué? Porque es como para el Señor. ¿Qué más? De corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, esta idea de corazón es con entusiasmo. Es con entusiasmo. El apóstol insta a servir de corazón. Esto quiere decir que se pone todo el interés al hacerlo. Hay un real entusiasmo de que las cosas salgan bien. Bueno, mira, hermanito, ahora te toca, tenés que ir a... Quien sea el nombre, no quiero dar nombre porque ya el otro día metí la pata con eso, entonces ahí no quiero dar nombres. Tenés que ir a hacer cosas, bueno, ahí vos. Arrastra, viste, los pies. ¿Y cómo? Es con entusiasmo, hermano, de corazón. Hay un entusiasmo. Yo tenía un compañero que era así, llegaba al trabajo re contento, fichaba. Y volvía a saber el tipo, viste, fichaba vuelta y volvía a recuperarse, sí. Claro, no te estoy mintiendo, esto es algo real, ustedes lo ven, por eso se ríen. Domingo a la noche y mañana me tengo que levantar con el frío que va a ser mañana y no hay entusiasmo. Tiene que ser de corazón, con entusiasmo. Tiene que ser así. Hay un entusiasmo porque las cosas salgan bien en el trabajo, no te importa
Porque a personas no le importa si sale bien, si andamos bien, si la empresa funciona bien o mal, no le importa nada. Van, están ahí, llega su horario y me voy, nos revivimos. No, tiene que ser con entusiasmo. ¿Por qué tiene que ser con entusiasmo? Porque sirviendo de corazón, ¿qué dice el texto? Hacemos, quédate allá. Hacemos la voluntad de Dios. No me lo saqué, Dieguito, yo sé que duele, pero no me lo saquen. Hoy hablaba Isa de esto. ¿Cuándo estamos dentro de la voluntad de Dios? Yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Bueno, si querés estar dentro de la voluntad de Dios, tenés que trabajar con entusiasmo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Algunos se enojan con esto porque dicen, bueno, esto es por culpa de Adán, porque bueno, él pecó, entonces ahora con el sudor de su frente. No, hermano, Dios ya había mandado al hombre a trabajar aún antes de la caída. Génesis capítulo 2, versículo 15, todavía no habían pecado, y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía que trabajar. O sea que la voluntad de Dios que vos trabajes. Aunque ustedes no digan amén, es así. La voluntad de Dios es que vos y yo trabajemos, que los hombres trabajemos para sustentar a nuestro hogar. Por el pecado vino después que tengamos muchas veces que trabajar mal. Pero claramente la voluntad de Dios es que trabajemos. Por el contrario, los ociosos deben ser amonestados. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí en Tesalónica había un montón de vaguitos. Iban a la hora de la comida nomás, no trabajaban. Decían, ya viene el Señor, no hay que trabajar. ¿Sabe cuánto? Dice mamá, y eso, sí, un montonazo. Te caían a la hora de la comida. En un momento llega Pablo a decir, el que no trabaje no coma, muchacho. ¿No querés trabajar? Listo, no comás, haz ayuno. Y ahí vamos a ver si no voy a trabajar. Amonesten a los ociosos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que trabajemos. Y Pablo no lo decía, bueno, pero pasa que Pablo hablaba porque él era apóstol. Pablo trabajaba más que cualquiera, hermano. Durante el día sirviendo al Señor, a la noche trabajando para poder sustentar a todo su equipo misionero. Él nunca le era gravoso a nadie. Así que él sabía lo que era el trabajo. Por último, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Debemos hacer nuestro trabajo con diligencia. Vamos, sí, hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Ya estamos acá, dale, vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Hace falta algo? Ahí estoy. Hay que cubrir a uno que faltó. Bueno, ahí debe estar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es como para el Señor. Es la idea de hacerlo entonces con ánimo pronto. No voy a repasar todo, pero léelo vuelta en tu casa si te queda en duda alguno. Realmente creo que la Escritura es clara en este sentido. Nuevamente, al finalizar la parte que nos expresa cómo se debe servir, encontramos que es como para el Señor y no para los hombres. Es el deseo de Pablo que entendamos entonces que todo el servicio que hacemos los cristianos, tanto en la iglesia local, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, sea buscando que por medio de nuestras obras el mundo pueda glorificarle a Él. 1 Corintios 10:31, sea que coman, sea que beben, sean que vayan a trabajar, en lo que sea que trabajen, háganlo todo para su gloria. Ese es el patrón de trabajo que tenemos los cristianos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Lo hacemos como para Él. Decía, cuando él leía a John Stott, decía esta idea, cuando el cristiano entiende que lo hace como para Cristo, entonces él, cuando la hermana que le toca limpiar, va a limpiar pensando que Cristo va a estar ahí sentado. Y el que le toque a la panadería hacer el pan, va a hacer el pan como si fuera que se lo va a dar a Cristo. Y el que va a preparar la bandeja para llevar el café, va a ser pensando que es para Cristo que se lo va a hacer.
De eso se trata, hacerlo como para Cristo, hacerlo con lo mejor que podamos hacerlo, porque es como para Él. ¿Entienden la idea? Mateo capítulo 5, versículo 16, por si te queda una duda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y de última se logre el propósito más grande de lo que hacemos. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por último, al hablarles a los siervos efesios, el apóstol les muestra la motivación para cumplir con el mandamiento que nos expresó y hacerlo como Él expresó. Él dice, bueno, es esto lo que hay que hacer, esto es cómo lo tienen que hacer, y ahora le voy a decir por qué lo tienen que hacer, cuál es la motivación que los tiene que motivar a hacer. La motivación la encontramos en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí está el por qué. Porque todo lo bueno que vos hagas, eso bueno va a recibir del Señor. Si comenzamos diciendo el qué y luego el cómo, ahora viene el por qué. La motivación es que sepan ustedes que el bien que cada uno haga va a recibir eso del Señor. En cuanto a esta verdad, podemos afirmar que un día todos seremos juzgados y recompensados de acuerdo a nuestras obras. Todo lo que hagamos va a ser un día juzgado, hermano. Seremos salvados por gracia, pero va a haber una recompensa por nuestras obras. Y aunque nuestra salvación es solamente por gracia de Dios, la recompensa de cada cristiano recibirá será consecuente a lo que haya hecho mientras caminó con Cristo aquí en la tierra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Se acuerdan los chiquitos que les dije? Un día ustedes van a ser juzgados. Y de acuerdo a lo que hicieron van a ser juzgados. Así esto es para todos, hermanos. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, podemos notar con clara esperanza que nuestro trabajo no es en vano. Ahí lo dice también 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, para terminar, sé que la mayoría acá son casi todos empleados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya entendimos que parte de la obra del Señor es tu trabajo, allí donde estás. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, porque lo hacemos para Él, determinamos eso, no es en vano. Bien, vamos a ver un poquito más y terminamos. La sumisión de los que lideran laboralmente. Acá estamos en la otra punta ahora. Ahora vemos el lado socialista de Pablo diciendo ahora, luego de expresarle a los siervos con claridad el mandamiento, la forma y la motivación al trabajar y ser sumiso a sus superiores, Pablo se centra en la otra parte. Habla a los amos y extensivamente a todo el que ejerce autoridad sobre los demás de tener una misma forma de actuar. No sé cuántos habrá acá jefes o dueños de un local, un negocio, supervisores, lo que sea. Todo el que tiene a alguien a cargo. Esto es también para ellos. No está diciendo, fíjense que dice ahora a los amos, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. O sea que servirlo como ellos sirven, no. Claramente entendimos que hay roles. Así como definimos el rol, ¿se acuerdan? En padres, los hijos, como definimos los roles de esposo y esposa, hay roles también entre los que lideran, los superiores, y los que trabajan haciendo o involucrándose de acuerdo a lo que se les pide que se le haga. Entonces, no se les pide que hagan lo mismo que los siervos, pero se les pide algo. Le está diciendo, hagan lo mismo respecto a qué. Respecto a todo lo que venimos hablando. ¿Qué dijimos? En un sentido, se tienen que someter a sus empleados. Que haya en ellos un mismo espíritu de sumisión, de acuerdo al rol que le toca cumplir. Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice,
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En un sentido, ustedes también, jefes, gente que está en autoridad, dueños, tienen que ser sumisos hacia sus empleados. ¿Cómo? Bueno, en el caso de los que tienen autoridad, está ligado a la idea de que los dueños, jefes o patrones pueden tratar a sus empleados o siervos manifestando la manera en que el Señor trata a los suyos. No lo considera un número más. Esto es muy común hoy en las empresas, en los trabajos. No son personas, son números. En el trabajo anterior que estaba era como algo así. Me decían, Sergio, vos no pensé en las personas que tenés que dirigir como tal cual persona. Son un servicio, una factura que te llegan. No los veas como otra cosa. De eso se encargará otra área, que no se encargaba obviamente, pero para vos son una factura que te llega. ¿Cómo puedo pensar así? No, yo no puedo tratar a las personas como un número, como una factura, como un servicio. Son personas. Cristianos o no cristianos, son personas. Si Dios ama tanto a la humanidad, ¿cómo yo no voy a amarlos también? Por eso debe esforzarse aquel que está liderando a unas personas a velar por lo que ellos necesiten. Un patrón cristiano debe entender que las medidas que toma para su negocio tienen que estar evidentemente sustentadas en su deseo de que la empresa no quiebre. Obviamente tiene que pensar, no puede despilfarrar porque si no se le cierra la empresa, salvo que vivas en Argentina, pero por lo general si no tenés que hacer para que siga andando. Tiene que velar por el sostén de su hogar, pero no debería descuidar la protección y la satisfacción de las necesidades esenciales de sus empleados. No solamente velar por su sueldo, sino también velar por cuidarle y darle sus aportes previsionales, su obra social. Tiene que velar por todo eso también. Aquellos que están en esta situación tienen que velar por esas cosas. Siendo cuidadosos en que el amor al dinero no lo mueva a tratar a sus empleados de una manera errada, sino que sea el amor a Dios lo que lo dirija. Hay muchas personas, aún cristianos, que claro, avanzaron rápido con su empresa, pero 10, 15 años teniendo a su empleado en negro. ¿Cómo puede ser eso? No, pero yo le pago, pero no es lo único. ¿A vos te gusta atenderte bien cuando vas a un hospital? ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué a él no? ¿A vos te gusta ahorrar para que el día que no tengas fuerza puedas descansar y tener una jubilación? ¿Por qué a él no le vas a pagar una jubilación? Un cristiano, un dueño cristiano, un jefe cristiano, un patrón cristiano tiene que ver esas cosas. No puede mirar para otro lado. Luego de decir el qué, viene el cómo. Los anima a ver cómo deben tratar a sus siervos o empleados. Dice, hacer lo mismo con ellos dejando las amenazas. O sea, en el corazón de un patrón, de un jefe cristiano, debe regir la amabilidad hacia sus empleados y no ser abusivos o desconsiderados hacia ellos. Voy avanzando para terminar. Por último, los motiva a que lo consideren sabiendo que pertenecen al mismo Señor. Esto está hablando ya de jefes cristianos que tienen empleados cristianos. Tienen un mismo Señor. Algunas personas se suben al pensar de que porque son jefes cristianos o patrones cristianos, en el cielo van a tener una puerta principal. Sí, algunos parece que pensarán eso, porque no están tratando al hermano como un hermano en la fe, o sea, entonces no debe ser de esa manera, hermano. La motivación está, en este caso, en el último versículo. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, tienen un mismo Señor, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué significa esta acepción? Para el Señor no hay favorito, no hay favoritismo. Entonces, para vos tampoco debería haberlo. Así como los siervos rendirán cuenta por lo que hicieron en sus trabajos,
ellos también un día, los que están en la posición de superioridad sobre ellos, también un día rendirán cuenta por lo que han hecho con aquellos que les ha tocado liderar. No sé si será así, pero lo pienso también en un sentido. A veces no escuchamos decir, bueno, el día que te presente tu esposa te van a llamar a vos también a rendir cuenta. El día que se presenten los empleados van a llamar al jefe también a que rinda cuenta. Claramente va a ser así. Finalmente, para cerrar nuestra serie, ya el último sermón de estos, hay un comentario del pastor MacArthur que explica al respecto de esto que hemos hablado en esta serie de 7 sermones. Dice él, el pastor John MacArthur, los creyentes llenos del Espíritu, bien sean esposos o esposas, padres o hijos, patrones o empleados, deben tratarse unos a otros en sumisión mutua porque son amados por igual, cuidados por igual y están supeditados por igual a un Señor común, su Señor y Salvador Jesucristo. Es así. El mundo andaría mejor si esto fuera así. La iglesia andaría mejor si esto fuera así. Aplicaciones prácticas para terminar, y ya los dejo. Muchas veces nos podemos llegar a preguntar, capaz que hay alguno acá que piensa así, ¿cómo hago cuando mi lugar de trabajo no es bueno? Podemos decir que yo sea sumiso, que no, pero me pagan miseria, pero me tratan re mal. Pero a veces me hacen quedar hasta cualquier hora y no puedo venir a la iglesia. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago cuando me pasa así? Ahí, a ver, ¿puedo ser sumiso ahí? ¿Qué pasa cuando no se me paga correctamente o se me maltrata de una manera abusiva? Bueno, ¿querés una respuesta fácil y sencilla? ¡Cambiate de trabajo! Pero todos me dicen eso, pero yo, ¿cómo hago para...? Bueno, cambiar de trabajo. Algunos quieren que cambie la situación, pero no mandan ni un currículo a ningún lado. Se enojan, se quejan, critican y nunca hacen nada. Si la situación en tu trabajo no da para más y afecta en toda la situación y claramente es abusivo el trato, bueno, a buscar otro trabajo. Pero mientras tanto, seguí obedeciendo. Con los límites que te marqué, pero seguí obedeciendo. Y ponete en campaña y busca otro trabajo, hermano. Fácil y sencillo. Muchas veces nos acostumbramos. No, pasa que yo tengo 10 años de trabajo acá. Bueno, pero si eso te está afectando, andate igual. Y no, pero si me voy pierdo 10 años de trabajo. Pero el punto es, ¿quién te da la seguridad a tu vida? ¿Tus 10 años o 15 años de antigüedad o Cristo? Mientras tanto, la recomendación entonces, hermano, general es soportar y poder ver a Cristo en la situación complicada que estamos viviendo a través de una vida llena del Espíritu. Y mi última reflexión respecto a esto, porque muchos se quejan, a veces con razón, pero aún así, hermano, si nuestro pobre hermano, no lo puse acá, pero lo agrego, si nuestros pobres hermanos efesios, que en muchos casos eran esclavos, con poca posibilidad de poder cambiar esa condición, fueron animados a vivir de la forma que hemos visto, ¿nosotros no podremos hacerlo? ¿Que eran superhombres los efesios, los esclavos efesios que pudieron soportar todo lo que Dios les dijo? Claramente podemos, hermano. No pongamos excusas, porque si ellos pudieron hacerlo y eran esclavos de verdad, muchos de nosotros es una excusa solamente que ponemos. Algunas personas que emprenden negocios se expresan, bueno, yo quiero abrir una empresa y bueno, yo sé que al principio para abrir esta empresa por ahí no pueda pagarle bien a mis empleados y tal vez no pueda cubrir todas sus necesidades. Y bueno, pero ¿qué hago en ese caso? Bueno, el Señor me va a entender porque bueno, ¿qué hago? Quiero empezar una empresa y no tengo para poder pagarle. ¿Cuál sería la respuesta? ¡No abras la empresa! Si sabés que no vas a poder cubrir las necesidades, estoy hablando a cristianos, no a lo del mundo, porque lo del mundo no le importa, pero
Si estás pensando en abrir una empresa, un negocio, estás pensando en contratar empleados y sabés que no vas a poder pagarle, cubrir las necesidades que necesitas, entonces no los contrate, porque vas a pecar. No los contrate. Orá a Dios y cuando tenga realmente para poder cubrir las necesidades de ese empleado y ponerlo en blanco, ahí tomarlo. Mientras tanto, esforzate vos. Luego de ver el propósito de cómo debo glorificar a Dios por medio de trabajar de la manera que Él me lo pide, entiendo que debo esforzarme ya que esto repercute en poder sostener el nombre de Cristo en alto aún en mi trabajo. ¿Entendés que el nombre de Cristo es glorificado cuando vos servís de la manera que tenés que servir, cuando vos trabajás de la manera que tenés que trabajar? Claramente, así como nuestros matrimonios y hogares, la iglesia de Cristo y los cristianos que pertenecen a ella pueden y deben transformarse como un medio que Dios puede usar para influenciar en nuestra sociedad, así también tiene que ser nuestro trabajo. El mundo necesita un modelo que seguir. Y si los cristianos no muestran la gloria de Dios en su trabajo, ¿quién lo va a mostrar? Y por último reflexiono en la motivación que tenemos de saber que aunque tal vez nunca recibiremos de parte de nuestro jefe o patrones el reconocimiento por una labor fiel en mi puesto o en tu puesto, aunque claramente nunca seamos reconocidos, al Señor esto no se le olvida, hermano. Él es justo. Él es justo, hermano. Él sí lo ve todo y Él es justo para recompensarnos por ello un día cuando estemos en gloria. Y para terminar, quiero darte una reflexión que no está ahí, y escúchame porque no está ahí, una ilustración de esto. De esta esperanza que tenemos, de que tal vez hoy en tu trabajo no te están reconociendo, te maltratan, vos te esforzás y nunca hay un reconocimiento. Escucha lo siguiente, dice. Esta era la historia de un matrimonio de misioneros en África que volvían a los Estados Unidos después de 40 años de servicio para el Señor. Este matrimonio volvía, se habían jubilado ellos de su trabajo, 40 años sirviendo al Señor en África, y volvían en un barco a Estados Unidos, hacia a su ciudad natal. Y en el barco donde viajaban, también regresaba a su país el presidente Roosevelt, que volvía de África luego de 15 días de una exitosa caza de animales. Él había estado cazando animales. Y volvían en el mismo barquito que este matrimonio de misioneros. Al llegar al puerto de Nueva York, miles de entusiastas y reporteros se alinearon en el muelle para darle la bienvenida a casa. Bienvenido a casa, querido presidente. Estás de nuevo en tu casa. Qué alegría, todos aplaudiendo al presidente. Pero, por otro lado, ni una sola persona estuvo allí para recibir a los misioneros. Nadie se acordó de ello. Al partir rumbo al hotel, en un taxi, el misionero se queja con su esposa y dice: esto no me parece justo. Ofrendamos 40 años de nuestra vida a Jesucristo para ganar almas en África y nadie sabe ni se interesa de que hayamos llegado. En cambio, el presidente va allá unas semanas para matar animales y todo el mundo se da por enterado. Es injusto. Sin embargo, al orar juntos esa noche, antes de retirarse a descansar, esa noche al orar los hermanos, fue como si el Señor les dijera: ¿saben por qué ustedes todavía no han recibido su recompensa, hijos míos? Es porque aún no han llegado a casa. Recordemos juntos el hermoso texto que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos, hermano.